Buenos días, hermanos, hermanas. Les saludo en el amor del Señor y en este día domingo que el Señor nos permite compartir en este servicio, cantarle, alabarle, tener comunión como hermanos, prepararnos para partir el pan también y por supuesto escuchar y aprender de su palabra. Saludamos también a toda nuestra hermandad y amigos que nos ven a través de la página de nuestra iglesia en www.iglesiacristianalaserena.cl. Les bendecimos desde aquí también. Y continuamos el día de hoy estudiando la epístola, la carta de Santiago. Esta carta de Santiago, que es uno de los primeros escritos del Nuevo Testamento, a pesar de que en su ordenamiento se encuentra más cercano a Apocalipsis en el orden, pero en cuanto a la cronología propiamente tal, Santiago fue, si no la primera, una de las primeras epístolas, cartas que se escribieron después de Cristo, después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Santiago, que era el hermano del Señor, nos enseña por medio de esta carta aspectos sumamente importantes para nuestra vida. La verdad es que Santiago es una de las cartas más duras desde el punto de vista de lo que es el desafío a nosotros como hijos de Dios. Santiago nos contrasta con la realidad de lo que creemos, con lo que realmente somos. Es muy parecido también a lo que el apóstol Juan hace al final de sus días en la primera carta o en su primera carta, en la cual nos llama a una permanente examinación de nuestra vida. Ninguno de nosotros es perfecto, nosotros como hijos de Dios no somos perfectos en lo absoluto, pero nuestra vida debe ir evolucionando, ¿no es cierto?, hacia una madurez en la cual aquellas cosas con las que partimos, con una naturaleza carnal muy exacerbada, al paso del tiempo y al paso de la obra del Espíritu Santo, esa naturaleza carnal debe estar sujeta, sometida a la voluntad de Dios, esta batalla espiritual que nosotros libramos día a día. Entonces, a lo que aspiramos nosotros, por supuesto, es a estar en un estado de madurez que nos permita, en definitiva, tener una vida con una inclinación bien determinada hacia la voluntad de Dios. Lo contrario es una situación que se complica porque muchas personas en la iglesia envejecen en la iglesia, pero no necesariamente maduran. Y pueden haber muchos factores, desde que no sean necesariamente cristianos hasta que sean hermanos o hermanas que definitivamente, voluntariamente, de alguna manera, renuncian al clamor permanente del Espíritu Santo de transformar nuestra vida. Entonces Santiago es una carta que realmente, como dije, es dura en ese sentido, pero también es alentadora en el sentido de que nos permite conocer efectivamente la dirección que Dios quiere para nuestra vida, para este tránsito momentáneo que tenemos por esta tierra, ¿no es cierto?, en camino a nuestra morada eterna, a lo que es para nosotros y para el pueblo de Dios la verdadera tierra prometida, cuya figura terrenal para los judíos era Canaán, ¿no es cierto? Pero nosotros no estamos buscando, como dice en Hebreos, ¿no es cierto?, el autor, no estamos buscando una patria terrenal, porque de ser así ya la habríamos encontrado. Nosotros lo que estamos buscando es la patria celestial y hacia allá es que nos dirigimos. Por lo tanto, Santiago es efectivamente una herramienta sumamente poderosa para el análisis, la transformación y la aplicación de nuestra vida cristiana a una realidad la cual, ¿no es cierto?, nos toca vivir a cada uno de nosotros. Tenemos solamente que decir que hemos visto ya, hoy día terminamos el capítulo 1, pero hemos visto aspectos que son fundamentales. El primero de ellos, ¿no es cierto?, la actitud ante las diversas pruebas, que dice que es de sumo gozo. Lo segundo, la actitud ante la tentación, no justificándonos ni menos culpando a Dios, sino que asumiendo que tenemos una naturaleza lo suficientemente mala como para generar esos pensamientos. Lo tercero, la actitud ante la Biblia, la palabra de Dios. Decía primero, pronto para oír, tardo para hablar, que la palabra de Dios que nos confronta con una realidad
como un espejo, nosotros no reaccionemos enojándonos contra ella, sino que por el contrario, seamos mansos, dóciles, capaces, o el Espíritu Santo, recibiendo al Espíritu Santo, ¿no es cierto?, de manera dócil, para que nos transforme, para que modifique esas conductas que están permanentemente surgiendo en contra del modelo de Dios. Y entonces también decía que nosotros tenemos que estar permanentemente luchando contra esa maldad, no ser oidores olvidadizos, sino que verdaderamente hacedores de la palabra, y está en un tiempo presente continuo, que significa no solamente hacerlo alguna vez o una vez, sino que permanentemente en el tiempo. Y así es como Santiago va desde una, diríamos nosotros, una declaración bastante fuerte como el gozo en las pruebas, llevando y aterrizando eso, ¿no es cierto?, hacia el elemento ya de la praxis, cuando nosotros llegamos a ejecutar aquello que sabemos, que recibimos, ¿no es cierto?, que oímos de buena gana, y entonces ahora viene la aplicación. Y parte de esa aplicación, ¿no es cierto?, vamos a verla hoy día, pero toda la carta de Santiago a partir de este momento se transforma en un manual de lo que debo decir, cómo debo hablar, cómo debo conducirme en cuanto a las diferencias sociales que existen naturalmente en el mundo, y la iglesia no es ajena a eso. Cómo es que en definitiva estoy yo como hijo de Dios viviendo aquello que adscribo mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, pero que llega el momento, ¿no es cierto?, en que tengo que aplicarlo, Y fíjense que comienza con algo que a mí por lo menos me llama siempre la atención, porque uno pudiera pensar que estas cosas son de alguna manera relativamente secundarias para nosotros como cristianos, que estamos muchas veces acostumbrados a hablar mucho de la fe y no de las obras, pero la fe tiene que ser efectivamente el reflejo o reflejarse o plasmarse en una forma de vivir distinta, no solamente nuestra, sino que hacia los demás, y por sobre todo hacia los demás. Y parte con un grupo de personas, que vamos a ver aquí, entre otras cosas, la viuda, el huérfano. No vamos a hacer un tratamiento completo del tema, pero lo que me sorprende es diríamos nosotros, la importancia de este tema en relación a las viudas y los huérfanos, y otro grupo más como los extranjeros, entendiendo bien los contextos en que se escribió, pero recibiendo los principios que tienen que ser aplicados por nosotros el día de hoy. Santiago capítulo 1, versículos 26 y 27, terminando este capítulo 1, que ya ha sido lo suficientemente fuerte para remecer nuestra vida. Santiago capítulo 1, versículos 26 y 27 dice: si alguno se cree religioso, casi de tono desafiante, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ahí ya tenemos una aplicación práctica de todo lo que ha venido diciendo anteriormente, que puede darse en mayor o en menor medida, ¿no es cierto?, que pueden haber diversas pruebas, diversas situaciones, diversas instancias en las cuales nosotros estamos siendo trabajados por el Espíritu Santo, pero ahora llegamos, como quien dice, al área chica, y estamos frente a 2 o a 3 instancias en las cuales nuestra vida tiene que reflejar efectivamente que somos hijos de Dios. Lo primero que dice: si alguno se cree. Aquí, hermanos, esto es importantísimo, porque la verdad es que uno de los grandes problemas que tenemos los seres humanos es que tenemos una distorsión de nuestra persona, ya sea para un lado o para el otro, ¿no es cierto? A veces la gente cree o se cree muchas cosas de sí mismo, o al revés, ¿no es cierto? Pero el punto es que no todos, o en escasas situaciones, las personas tenemos una visión de nosotros mismos correcta,
correcta, ¿ya? Y eso está dado, bueno, por el medio, la familia, las circunstancias y una serie de otras cosas que no vamos a analizar, pero efectivamente, ¿no es cierto?, se habla de la estima o la autoestima, que puede estar alta o baja, y de eso existe muchísimo al respecto. El tema es que el Señor aquí lo está enfocando específicamente a aquellos que creen ser cristianos y, tomando el hilo de lo que hemos visto anteriormente, creen ser cristianos por, como dice ahí, religioso. Y la palabra religioso no define a un cristiano. De hecho, la palabra religioso aquí está en un sentido más bien negativo. La palabra religión no se usa para describir nunca a la iglesia, pero Pablo la ocupa acá justamente para hacer el contraste entre aquellos que externamente, ¿no es cierto?, externamente están de alguna forma cumpliendo ciertas cosas y con eso asumen que son cristianos. ¿Ya? No se olviden que este grupo de hermanos que está escribiendo el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo por medio de Santiago el Espíritu Santo, ¿cómo pasa Carmela? No. Santiago está escribiendo, ¿no es cierto? Dice a las 12 tribus, por lo tanto está hablando a una cultura eminentemente religiosa como era y como es la cultura judía, ¿no es cierto? Entonces, esa religiosidad, ¿ya?, era lo que estaba marcando la vida de muchas de los integrantes de este grupo de cristianos de origen judío, su religiosidad. Entonces, Pablo les dice, si alguno se cree Santiago dice, si alguno se cree religioso, y la palabra religioso ahí, es la palabra treskos, que significa ceremoniales externos, significa también rituales y significa conmemoraciones. Entonces, hace completamente alusión, cualquiera de las palabras que definen este término, hacen alusión a algo externo. Ahora, de manera absolutamente neutral, la definición, cosas externas, ¿no es cierto?, algo que se hace hacia afuera, un ritual determinado, que en sí o per se no es algo malo, sin embargo, ¿no es cierto?, usar ese algo que se hace externamente como parámetro de ser o no ser un cristiano, a la luz de lo que estamos viendo acá, no califica. Ahora bien, los cristianos hacemos muchas cosas y debemos hacer muchas cosas. Entre esas, ¿no es cierto?, Dios ha dado ordenanza, la cena del Señor, congregarse, el bautismo, en fin, una serie de elementos, estudiar la Biblia, orar, en fin, que debemos seguir haciendo. Como el Señor Jesucristo le dice a los fariseos, ustedes diezman esto, hacen esto, peregrinación y todo. Y dice, no se trataba de dejar de hacer esto, sino que hacerlo en el sentido verdadero, porque esto no, mira, aquí nada, no se trata de hacer nada, si vienes a la iglesia todos los domingos eres un religioso, no, tienes que venir, tienes que estudiar, tienes que orar, tienes que participar de la cena del Señor, pero por eso es que es tan difícil para las personas o tratan de separar la fe y las obras. Santiago está haciendo un esfuerzo acá, ¿no es cierto?, por decirnos claramente que una cosa no está separada de la otra, porque el verdadero creyente hará lo que tiene que hacer, lo hará en la dirección con el sentido correcto, y nunca jamás ninguna de las cosas que hace será un trofeo que diga, mira, yo tengo asistencia 100%. ¿Ya? No es un diputado, que de hecho no lo tiene. ¿Ya? Y entonces, por eso soy un buen político. O por eso soy un buen cristiano. No. Pero tampoco decir, mira, yo en realidad no soy un religioso, yo cuando siento ir, voy. Y normalmente 3 veces al año, tarde, mal y nunca. No, ¿te das cuenta? Entonces, esa pugna habitual que existe, ¿no es cierto? Santiago aquí la está diciendo claramente, no, si una cosa tiene que llevar a la otra. Un verdadero hijo de Dios nunca dejará de hacer aquello que el Señor le está ordenando hacer. Entonces dice, si alguno se cree religioso, vale decir, si alguno cree que por lo que externamente hace es religioso, dice claramente que no es así.
porque después de la coma dice, y no refrena su lengua. Y no refrena su lengua. Entonces, ahí está. Nadie puede decir, mira, yo hablo lo que quiero porque vengo todos los domingos. No. Fíjense que hay un estudio que me llamó mucho la atención, del año 2014, de un neuropsiquiatra estadounidense que se presentó en el Congreso de Psiquiatría, de Neurología y Psiquiatría de ese año en Santiago de Chile. Este estudio neuropsiquiátrico del doctor Laum Brisendale, algo así. Pero ¿qué es lo interesante de eso? Él hizo un estudio, fíjese, de 11 meses en los Estados Unidos, aproximadamente la misma cantidad de tiempo, cerca de un año en República Dominicana, y bueno, sacó una media. Podríamos decir nosotros que culturalmente pueden haber diferencias y la mujer más hacia el sur del continente es más, o el hombre habla menos por una condición de personalidad o de característica cultural, pero el tema es que en promedio los seres humanos hablamos 20.000 palabras en el día. 20.000 palabras en el día. Pues bien, el promedio de los hombres es de 8.000 y el de las mujeres 20.000. Esto llevó al punto, esto es un estudio científico, tú puedes ser la excepción, hermana, y tú puedes ser la excepción, hermano. Hay hombres que hablan hasta por abajo de la ¿cómo se dice, no es cierto?, de los brazos, pero en general, al punto, fíjense ustedes, esto es lo que me llamó la atención en realidad, no lo otro, ya lo sabía, sino que se está estudiando la existencia de una posible proteína, la FOXP2, conocida como la proteína del lenguaje, que obviamente está aumentada en la mujer, ¿no es cierto? Y determina, ¿ya? Ahí está la cita. Entonces, cuando el apóstol, Santiago, dice acá, si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, nos está mostrando la importancia del uso del lenguaje. ¿Qué es lo que hablamos? Porque hablamos mucho. Hablamos mucho. Y si no pensamos qué hablamos, y hablamos cosas incorrectas, desde lo que pueda ser, vamos en el capítulo 3, esto se va a ampliar, ya solamente esto es una introducción, pero está hablando del dominio propio frente a algo que nos traiciona permanentemente a todos nosotros, ¿ya? Y es nuestra forma de hablar, las cosas que decimos, cómo lo decimos. Créanme que es una lucha terrible y seguramente a ti te debe pasar lo mismo, ¿ya? En el hecho de que normalmente nosotros disparamos con nuestra boca palabras que debiéramos haberla pensado más de una vez y normalmente ni siquiera decirlas. Con esto no significa que seamos mudos, ¿no es cierto?, porque puedo pecar y entonces no hablo contigo. No, sino que lo que está diciendo es refrenar nuestra lengua, por supuesto que del mal, de hablar mal, ¿ya? De hablar mal. Entonces dice, un elemento o un factor que mide o el cual podemos usar para realmente mirar o medir nuestro estado espiritual es nuestra forma de hablar. ¿Qué hablamos? Y eso, hermanos, es duro porque nos confronta con una realidad que si cada uno de nosotros nos examinamos, nos vamos a dar cuenta que hay muchas cosas que no debiéramos hablar y hay muchas cosas que son abiertamente un pecado contra Dios y contra las personas. Entonces, la medida del lenguaje o cómo usamos el lenguaje, alguien se puede creer religioso y a lo mejor cumple todo el ritual de lo que tiene que decir en ese ritual, como los judíos, ¿no es cierto?, que estaban diciendo ahí, pero saliendo de ese ritual, entonces su forma de hablar, su lengua, se queda sin control. Lo que está diciendo acá, debes tener dominio propio sobre tu forma de hablar. Debes tener dominio propio sobre tu forma de hablar. Todos nosotros, como hijos de Dios, ¿qué hablamos? ¿Cuántas cosas del Señor hablamos durante el día a las personas en general? No estoy diciendo con esto que tengas que predicar
a cada persona con que está. No. Yo creo honestamente en que Dios va a dar las oportunidades y siempre, por eso dice, debemos estar preparados siempre. Siempre preparados porque van a llegar momentos en el día en el cual vamos a tener la oportunidad de hablar del Señor y quizás predicar el Evangelio a las personas. Pero, ¿cómo es que estoy ejerciendo dominio propio sobre mi forma de hablar? Espiritualmente reconozco que hablo mal, ¿no es cierto? No solamente que tengo un léxico malo o con una pronunciación mala, sino que efectivamente lo que digo no glorifica a Dios, o lo contrario. Entonces, nos está poniendo en primer lugar eso, y dice después de la coma, sino que engaña su corazón. Nos engañamos. No, si yo en realidad, mira, yo estoy súper bien porque yo siempre voy, yo siempre estoy, pero no ese es el parámetro que está midiendo el Señor. No porque no sea importante, vuelvo a insistir en eso, sino porque cosas que, como dijo el Señor, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, y corazón para el judío es todo, lo que piensa, lo que cree y por supuesto también lo que siente. Entonces, cada uno de nosotros debemos cuidar nuestra manera de hablar, si no nos estamos engañando. Y dice que la religión, y otra vez haciendo casi como una especie de burla, por así decir, la religión, al que se cree religioso y no refrena su lengua, se está engañando, y por lo tanto la religión del tal es vana. Es vana. ¿Ya? Por eso Santiago es tan directo, es una confrontación cruda con nuestra realidad. Con nuestra realidad. Entonces, si nosotros efectivamente estamos viendo ya la espiritualidad en nuestra vida o monitoreándola, ciertamente tenemos que no pensar en lo que yo pienso de mí, u otros incluso piensan de mí, sino primero pensar o buscar qué piensa Dios de mí. Y Proverbios 3:7, desde el versículo 5, Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. El que cree es religioso. Tenemos que ver esto. Fiémonos de quién. ¿De nosotros? Por ningún motivo. Fíate de Jehová. No te apoyes en tu propia prudencia. No, si yo en realidad yo hago así, pero igual voy, o igual hago, o igual sirvo, o igual doy. Jesús diría, no se trata de que deje de hacer las primeras cosas, sino que las haga con el corazón correcto. Porque el hacer cosas no es signo o señal de que somos hijos de Dios. La transformación interna y la razón, el propósito, la motivación y el fruto de las cosas que hacemos, eso es lo que en definitiva ampara que esas cosas se están haciendo verdaderamente espiritualmente. Y en Romanos 12:3, para que veamos que en el Nuevo Testamento también esta instancia de no creer por nosotros mismos, 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces piense de sí con cordura. ¿Quién nos da esa cordura? Solo nuestro Dios. Entonces, lo que dice primeramente, ¿no es cierto?, que si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. ¿Ya? Es vana. Versículo 27.
Entonces, una vez que nos coloca en nuestro lugar respecto a un elemento tan fundamental de nuestra vida, tan básico como el hablar, ¿no es cierto?, nos lleva ahora a un elemento práctico que tiene que ver con la compasión, Una de las cosas que identifica una persona compasiva en la Escritura no es solamente alguien que ayuda a alguien, sino que alguien que ayuda a alguien que no tiene la posibilidad de devolver nunca jamás ese favor. Alguien que ayuda a alguien del cual, entre comillas, nunca va a poder obtener nada. No ayuda a alguien que sabe que en algún momento le va a devolver la mano, quizás en el área que maneja o la situación que tiene, sino que ayuda a alguien que definitivamente está imposibilitado completamente de hacer algo o de devolver esa ayuda, o aquel que la da de obtener, entre comillas, algo de. Entonces, a eso se refiere esta ayuda. O sea, ya hay un cambio, así como en nuestra manera de hablar, hay un cambio en nuestra manera de ejercer la misericordia, ¿no es cierto?, en este caso puntual, hacia dos grupos de personas sumamente desposeídos. En aquella época, lo sigue siendo quizás el día de hoy, pero en aquella época era absolutamente desolador el panorama para las viudas y los huérfanos. Y la palabra viuda que aparece ahí no solamente se refiere en el griego a la mujer que perdió a su esposo, ¿no es cierto?, sino que se refiere también a la mujer que fue abandonada, ¿no es cierto?, a la mujer que fue expulsada. Recuerden ustedes que se había producido tal revoltijo y perversión del mandamiento de Dios en cuanto al matrimonio, y posteriormente la introducción del divorcio como una manera de liberar a la víctima, que en este caso era la mujer, ¿no es cierto?, pero en la cultura judía los hombres ejercían este derecho de manera perversa, ¿no es cierto?, y abandonaban físicamente a sus esposas, ¿no es cierto?, contraían nuevos matrimonios y mantenían a esta mujer en ese cautiverio. Entonces, por eso es que Dios introduce el tema del divorcio. Dios odia el divorcio, pero como una manera de aliviar este abuso en la cultura, ¿no es cierto?, es que introduce el divorcio. Por eso Jesús dice: sí, Moisés les permitió divorciarse, pero lo hizo ¿por qué? ¿Porque ustedes eran súper buenos? No, por la dureza de vuestros corazones. Entonces, la palabra que se usa en el griego no es solamente la mujer, y por supuesto que tiene esa aplicación primaria, sin embargo se extiende también a todas estas mujeres que quedaban desposeídas, porque hemos de entender que en aquella época, ¿no es cierto?, la mujer estaba imposibilitada de ejercer algún oficio, trabajo o lo que fuera. Por lo tanto, incluso en el Antiguo Testamento, si ustedes revisan el Antiguo Testamento, existía la ley del levirato, que significaba, ¿no es cierto?, qué cosa, que si yo fallecía, ¿no es cierto?, y mi esposa quedaba viuda, si mi hermano estaba soltero, tenía que casarse con ella y hacerse cargo de ella, ¿ya? Entonces, y era la suerte de la olla. Entonces, para uno y para otro lado. ¿Ya? Y era una ley. Y si no era ese, o estaba casado, o lo que fuera, el pariente, ustedes recuerdan la historia de Ruth, ¿no es cierto?, la moabita. Claro que dice que Ruth era preciosa y Boaz se sacó la lotería. Bonita, trabajadora. Todo. Pero no siempre es así, ¿ya? No siempre es así. Depende de la edad que enviude también, pues. Bueno, en fin, era el segmento de la sociedad más desprotegido, y los huérfanos ni hablar. Los huérfanos normalmente eran esclavizados, ¿ya? Los huérfanos normalmente eran esclavizados o, en el mejor de los casos, tomados como sirviente de casas, ¿no es cierto?, de judíos poderosos. Por lo tanto, ahí había un segmento sumamente sensible y muy desprotegido. Entonces, por eso dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Hay todo un ministerio en la Escritura, todo un ministerio
hacia las viudas, los desprotegidos por parte de la iglesia. Ahora, hay un orden. Lo primero que dice, honrarás a tu padre y a tu madre. El primer deber, y llevándolo ya al plano de nuestra realidad, el primer deber de hacerse cargo de una madre viuda es de los hijos, lo primero. ¿Ya? Hoy día no existe esa situación y bueno, a lo mejor una persona puede recibir un Montepío o si tuvo suerte, ¿no es cierto?, el esposo le dejó un seguro de vida, en fin, hay otros, normalmente no encontramos personas como se encontraba en aquel momento en la total y absoluta desprovisión, ¿ya? Pero una mujer viuda, solita, con una pensión asistencial, por ejemplo, es una mujer totalmente desprotegida. Una mujer, por ejemplo, de 75, 80 años, o quizás menos, pero que toda la vida se dedicó a su casa. Muere su esposo, es deber nuestro como hijos, no solamente, por eso es que la palabra visitar ahí, se las voy a leer, la palabra visitar es muy importante. ¿Dónde la tengo? Bueno, es una palabra griega que habla viene de la misma raíz de episcopos, que es obispo, que significa supervisar. O sea, no es una visita como por arriba, mamita, te vengo a ver al asilo y te canto un tango y te traigo una tarjetita que se prende. No, la palabra es supervisar, que significa proveer todo lo que la persona necesita. Cuando se habla de un supervisor de la iglesia, es alguien que está entregado al servicio de la iglesia. Al servicio de la iglesia, ¿no es cierto? Entonces, es la misma palabra que se usa acá, que habla de visitar, ¿ya? Entonces, significa que la primera línea son los hijos o los parientes, como los nietos. Muchas veces las abuelas han criado a sus nietos y los nietos después se olvidan de sus abuelas. Y entonces hay para el hombre y la mujer de Dios una responsabilidad con la mujer viuda o abandonada o, ¿no es cierto?, en un estado, en fin, sola, que por supuesto no se pueda valer por sí misma. ¿Ya? Pablo tiene que normar esto. En la primera carta de Timoteo hay todo un capítulo que habla de que las viudas tienen que tener ciertas características, no pongas en la lista a las menores de esto, ¿no es cierto?, también como primera línea, si la viuda es joven, que se case. ¿Y ustedes por qué piensan eso? Porque en definitiva también dice que muchas se dedicaban a chismonear, a andar de casa en casa. Entonces, no, hay ordenanzas para eso. Estamos hablando de la mujer que efectivamente está sola y totalmente desamparada, ¿ya? O sola con muy pocas posibilidades de valerse por sí misma. Esa era. Y después de eso viene la iglesia. Si es una hermana de la iglesia, entonces la iglesia asume la responsabilidad de la manutención de esa viuda. ¿Ya? De esa viuda. Por lo tanto, hermano, es un ministerio que incluso, fíjense ustedes, en el libro de los Hechos, si nosotros leemos Hechos en el capítulo 6, ¿no es cierto?, en el versículo 1, el primer ministerio de la iglesia no fue el ministerio de aseo, no fue el ministerio de discipulado, no, fue el ministerio hacia las viudas. ¿Ya? Y los apóstoles, cuando esta cosa empezó a crecer, porque la lista era grande, recuerden que la iglesia en Jerusalén vivió en una economía comunitaria, al principio principalmente porque toda la gente que venía de otros lugares y se convirtieron, se quedaron ahí, y muchas viudas había ahí. Pero los apóstoles en un momento determinado tuvieron que poner un orden y decir, busquen a 7 hombres llenos del Espíritu Santo para que se hagan cargo de las viudas, porque nosotros estamos perdiendo o ocupando tiempo de lo que es la palabra, la oración y la alimentación espiritual del rebaño por esta situación. Y bueno, ¿qué había sucedido? Se habían agarrado las viudas griegas con las viudas judías, porque las griegas decían que las judías estaban recibiendo mejor porción, ¿ya? Entonces como que la historia no cambia mucho y siempre hay pelea, ¿no es cierto?, que la bolsa de la misericordia, a ti te dieron arroz grado 1 y en el mío venía grado 2, o sea, no, a mí me quieren menos. Y todas esas cosas que de repente surgen, ¿cierto?, en la historia eclesiástica, se da,
¿Ya? Se da. Eso pasa en otros lados, pero no pasa aquí. ¿De qué grado uno para todo? Entonces, se produce eso, pero hay un ministerio hacia eso. Jesús mismo, cuando estaba en la cruz, le dice a Juan, él estaba en el sufrimiento máximo, pero él dice a Juan, al apóstol Juan, le dice, he ahí, a la mujer le dice, he ahí tu hijo, y le dice, he ahí tu madre. Y desde ese día dice la Escritura que Juan la recibió en su casa y vivió con él. Por eso es que se dice que María murió en Éfeso, porque Juan se fue a Éfeso. ¿No es cierto? ¿Recuerdan eso? Ahora, que sea la casa esa donde dicen que ahí es una cuestión publicitaria y no tiene nada que ver, pero la teoría es verdadera. O sea, María efectivamente puede haber muerto en Éfeso. ¿Por qué? Porque Juan la recibió como su madre. Recuerden que a ese entonces, cuando Jesús está en la cruz, los hermanos carnales de Jesús no estaban ni ahí con el Evangelio ni con nada. Por lo tanto, durante probablemente los primeros años post muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, María fue completamente sostenida y cuidada por Juan, por el apóstol Juan. ¿Ya? Entonces es un tema muy, muy relevante de las viudas, y solamente quisiera leer y los huérfanos, que no es el tema, ¿no es cierto?, completo, pero dice en Isaías 1, en el Antiguo Testamento, Isaías 1. Estas cosas me llamaban la atención porque es un tema. El contexto de Isaías 1, desde el versículo 10 en adelante, es un llamado al arrepentimiento. O sea, Israel se había desviado, para variar, ¿no es cierto? Como nosotros no miremos a los judíos muchas veces con ojo de juicio, porque nosotros, aún teniendo el Espíritu Santo entre nosotros, permanentemente la tendencia a desviarnos. Pero aquí estábamos en lo habitual, la desviación, y el profeta los está exhortando y les dice en el versículo 16, lavaos y limpiaos, quitad, 1:16 de Isaías, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. ¿Ya? Y eso llama la atención, porque cuando dice lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad, uno pensaría que lo que viene a continuación de lo que tengo que hacer es, o por lo menos no se relaciona con esto. Es importantísimo para el Señor, y es importantísimo porque va de la mano con el hecho de honrar padre y madre, independiente como hayan sido. Y si el Señor nos da vida a los que estamos acá y no viene antes, y seguimos avanzando en años, un día nosotros vamos a estar, nuestras esposas van a estar en esa condición, o nosotros mismos vamos a estar en una situación de desamparo, ¿ya? Y entonces lo que tenemos que saber es que efectivamente Dios tiene cuidado de estos segmentos vulnerables, usando una palabra de moda, ¿no es cierto?, vulnerables, como son los huérfanos, las viudas. Ya nosotros vemos el historial terrible que ha existido en este servicio del gobierno que se llama Sename, ¿no es cierto? Todo eso, la realidad social de esos niños, de esos jóvenes, es una situación horrible. Y el Estado, dentro de su declaración de principio, podríamos decir nosotros, asumió un rol protector que obviamente no lo cumple, ¿me entiendes? Pero no por la institución en sí, sino por las personas que están en esa institución. O sea, nosotros debemos decir y ser justos en el sentido de que existe una instancia en la cual el gobierno, el Estado, el que sea, y voy a hablar de Estado más que de gobierno, tiene instancias para este tipo, pero obviamente nuestra mentalidad caída es una mentalidad y hace que todas estas instituciones se transformen como todas las cosas, las instituciones que están puestas para el servicio de los ciudadanos,
¿no es cierto?, están en manos de personas corruptas que pervierten eso y las consecuencias están a la vista. Entonces, ni hablar de los asilos de ancianos o, entre comillas, casas de reposo, las cuales, según las estadísticas del Estado, ¿no es cierto?, más del 50% de las que se conocen funcionan de manera ilegal. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando uno ve en las noticias y estas cosas, normalmente los ancianos que están ahí tienen hijos. Por supuesto que debe haber excepciones, donde definitivamente quizás no se puede tener a la mamá o al papá o al ancianito. Pero la gran mayoría de los casos, de acuerdo a las mismas estadísticas, es por el hecho de que estorba. Entonces uno piensa, chuta, que triste llegar a esa instancia de ser un estorbo y no poder valerte ya por ti mismo, o por lo menos en plenitud. Entonces tenemos que mirar eso, tenemos que mirar esa realidad, y nosotros no vamos a tener la energía que tenemos toda la vida, si es que Dios nos da más vida, sino que hay un momento en que esto, ya vamos, muchos de nosotros en la curva para abajo, aunque digan esto, los 50 son los 40 de antes, mentira, estamos deteriorados igual. ¿Ya? Y toda esta cuestión, no, no. Estamos deteriorados nada, el riñón, el hígado, todos están padeciendo igual. ¿Sí? Eso no cambia porque nos veamos un tanto más, entre comillas, joviales por fuera, y no. Puede que duremos más, pero nos estamos deteriorando igual. Entonces, el ministerio de Dios hacia estos grupos vulnerables es de suma importancia. Y termina la carta, o el capítulo 1, perdón. Antes de pasar a eso, para que vean ustedes que este tema nunca dejó de ser en la iglesia, y tengo una cita de Ignacio de Antioquía del año 105, después de Cristo, o sea, despuesito de la muerte de Juan. Escribió este hermano muchísimas cartas reforzando la doctrina, y en una sección de una de las cartas que él escribió a la iglesia de Filipos, a los filipenses de aquel entonces, dice: que ninguno les engañe, observen bien a los que sostienen algún tipo de doctrina extraña respecto a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, fíjense ustedes, o sea, doctrina extraña. ¿Qué es lo extraño de esto? De nuestro Señor Jesucristo, que vino a ustedes. Estos son contrarios a la mente de Dios. ¿Por qué? No les importa el amor, ni la viuda, ni el huérfano, ni el afligido, ni el preso, ni el hambriento o el sediento. Entonces, este hermano claramente decía que es una doctrina extraña que la iglesia sea insensible a la necesidad de las personas. La iglesia no está puesta para suplir las necesidades de la persona en el sentido de cubrir, ¿no es cierto?, la necesidad de una persona, pero la iglesia no puede estar ajena a la ayuda a las personas. Una iglesia donde existimos todo tipo de personas, que aunque estemos aquí en la colina San Joaquín, que mucha gente no conoce la historia de por qué compramos aquí hace más de 25 años atrás, y la verdad que esto no era nada, y que si hubiésemos sido un poquito más visionarios podríamos haber comprado todo el cerro, ¿ya? Pero en aquel entonces era lo más asequible, ¿no es cierto?, dentro, entre comillas, de un radio urbano. Nosotros teníamos que dejar a la altura donde está el deli, abajo, ahí dejábamos los autos y todo esto, con corbata y todo, subíamos con los hermanos a patita, era un arenal. Y entonces uno decía, acá, ¿y qué vamos a hacer acá? Y como en ese tiempo uno estaba más embargado por el terror de asumir responsabilidades que por el vamos, echémosle. Chuta, pero no sé, los más chiquititos que se puedan, ¿qué vamos a hacer aquí? Entonces, esa es la razón, y bueno, y después la cosa creció y se transformó en lo que es hoy día, ¿no es cierto? Pero, a pesar de que estamos ubicados geográficamente aquí, por supuesto que tenemos todos nosotros diferencias
de ingreso, diferencias de educación, en fin. Y eso, hermanos, genera necesariamente el hecho de que debemos estar siempre sensibles a la, ojo, necesidad de las personas. Necesidad. Definir bien el concepto de necesidad. Necesidad no es algo que yo quisiera tener, ¿no es cierto?, por tener, sino que necesidad es aquel que está sin trabajo y ya se le acabaron sus pocos ahorros si es que los tenía y no tiene que llevar a la mesa. Necesidad es una persona que se enferma y que la enfermedad le está llevando todo. Esas son necesidades, por llamar algunas, ¿ya? Por llamar algunas. Necesidad no es que quiero cambiar el auto. Necesidad no es que, no, necesidad son situaciones de ese tipo y la iglesia también tiene que aprender a filtrar esas cosas, porque si no la fila es interminable. Pero debemos ser sensibles. Y yo doy gracias a Dios porque nuestra iglesia sí lo es. Ahora, no tenemos toda la información porque nadie es adivino. Entonces cuando una persona es así, pero yo estuve re mal y nadie... Sí, pero, perdona, pero en ese momento estaba medio opaca la bola, entonces a lo mejor no vivo. ¿Ya? O como tengo un principio de catarata en los 2 ojos, se me pasó. Pues. Tiene que hablar, pues. Tiene que hablar, pues esa maldita costumbre, si me nadie me vio, pues, bueno, ¿le contaste a alguien? No, en realidad, te contactaste con alguno de los ancianos, pediste una hora en secretaría, le dijiste esto, porque si le cuentas a un hermano, el hermano no tiene la responsabilidad, oye, no le conté a nadie, típica, ¿no? ¿O no? Mira, estoy pasando, pero no le conté a nadie. Oh, estuve hospitalizado, puta, y nadie me vino a ver. ¿Cómo? ¿Cómo que es? ¿Te das cuenta? Entonces, eso también es importante porque es parte de la comunicación dentro de la iglesia. Finalmente dice, y guardarse, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a las huérfanas y las viudas en sus tribulaciones, y guardarse, ¿de qué cosa? Sin mancha del mundo. Jesucristo dijo, ustedes están en el mundo, pero no deben ser como el mundo. El mundo no se está refiriendo al planeta, sino que se está refiriendo a la tendencia y el pensamiento moral del mundo, el pensamiento, digamos, ateo del mundo, todo lo que es, como dice el libro de fe, la carta a los Efesios, el príncipe de la potestad del aire que gobierna sobre los hijos de desobediencia. Nosotros no somos hijos de desobediencia, nosotros somos hijos de Dios. Como hijos de Dios, en ocasiones desobedecemos, pero no somos hijos de desobediencia. La inclinación de nuestra vida por causa del Espíritu Santo que mora en nosotros es a obedecer la palabra de Dios. Sin embargo, ¿no es cierto? Dice que debemos guardarnos. Y esa palabra es importante, ¿por qué? Porque esa palabra es tereo, que significa estar atento, protegerse, custodiar. Custodiar nuestra vida. Para eso vimos también en Efesios la armadura y todo esto. ¿Por qué? Porque en definitiva nosotros tenemos que estar permanentemente atentos a que el adversario va a colocar una trampa, va a colocar una tentación, va a hacer cosas en definitiva que van a apelar a nuestra naturaleza caída. Y si estamos débiles espiritualmente, por supuesto que la posibilidad de caer va a ser más grande. Entonces, estar atento, custodiar, también es una palabra en el famoso tiempo presente continuo que significa siempre. Siempre estoy vigilante. Estoy en el mundo. Trabajo en el mundo, participo de las actividades laborales del mundo, incluso recreacionales del mundo. Veo la necesidad del mundo, que primeramente es espiritual, pero no soy ajeno también a la necesidad material de las personas. Pero la Biblia me entrega, la palabra de Dios, también un ordenamiento en eso. Dice, primero, los de tu casa, porque el que no provee para lo suyo es peor que un incrédulo. Si tú eres sumamente generoso con tu entorno exterior, pero no estás proveyendo en plenitud a tu círculo familiar, no solamente a tu esposa, a tus hijos, sino que además en tus posibilidades al círculo extendido, bueno, eso también puede caer dentro del mismo sistema religioso que tenían los judíos, que inventaron una cuestión que se llama el corbán, o se llamaba el corbán, que era una ofrenda que el judío, ¿no es cierto?, reservaba específicamente para entregarla en el templo, porque ellos decían para Dios, pero era para el templo. Entonces los padres, la madre, la viuda estaban pasando momentos difíciles
y mamita, mira, pucha, me encantaría darte esto, pero es corbán. O sea, ya está separado para el templo. Eso era parte del diezmo y de todas las leyes en cuanto a el manejo de los recursos que tenían los judíos. Esa fue una invención, ¿no es cierto?, de los fariseos para enriquecerse más y oprimir a la gente. Entonces, dice, cuidarnos sin mancha del mundo. En Primera de Pedro 1, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17 y 19. Desde el versículo 13. Primera de Pedro 1, del versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, siempre, entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Por eso es que lo primero que dice, entendimiento, lo que estoy entendiendo. ¿Por qué? Porque antes estaba en ignorancia, pero ahora ya no estoy en ignorancia. Entonces, no volver a obrar, a actuar como cuando era un ignorante de la verdad de Dios. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Exactamente el mismo principio de Santiago, ¿no es cierto? Que dice que guardaos en el mundo de estar sin mancha. Entonces, estar atento. Y así entonces termina este capítulo 1 de Santiago, que nos da una introducción, y ya el capítulo 2 comienza con inmediatamente una confrontación hacia algo que era común en aquella época y lo sigue siendo también en la nuestra, como es la parcialidad con personas, la parcialidad con las personas. Por lo tanto, hermanos, este capítulo 1 de Santiago nos ha llevado por un trayecto que partió, ¿no es cierto?, con la actitud frente a las pruebas y que termina ya en una práctica real, con un corazón correcto, ¿no es cierto?, haciendo las cosas que debemos hacer para la gloria de Dios y porque amamos a Dios y porque Dios ha puesto un amor distinto en nosotros, un amor ágape, que es un amor que se entrega sin esperar una recompensa. No que no vaya a recibir recompensa, en una de esas, ¿no es cierto?, puede que no tenías idea y tu mamá tenía una herencia, ¿no es cierto?, y te la dejó a ti. Pero en el común denominador de los casos no va a suceder eso y va a significar más bien que uno tenga que permanentemente estar supliendo necesidades físicas, económicas o las que sean. Pero Dios nos ordena que seamos así. Lo mismo con el huérfano. Por el tiempo no lo vamos a tratar, pero el tema del huérfano también es importante porque al igual que la palabra viuda, que no se aplica exclusivamente para las mujeres que han perdido a su esposo por muerte, también el término huérfano se aplica de una manera mucho más amplia que el hecho de aquel que ha perdido a sus dos padres en un accidente, en lo que sea. Huérfano, estamos llenos de niños abandonados, llenos de jóvenes abandonados, a lo mejor ni siquiera estoy pensando físicamente separados de los padres, pero abandonados desde el punto de vista formativo. Y por eso doy gracias al Señor por las escuelas, la escuela de niños que existe en nuestra iglesia, la escuela de jóvenes que existe en nuestra iglesia, porque muchas veces, la dirección que necesitan para sus vidas la pueden recibir acá, de parte de hermanos y hermanas fieles, que dedican tiempo a ellos, tiempo que no les dedican sus propios padres. Siempre me voy a acordar de
la historia de un pastor famoso, pero un hombre de Dios muy sano. Chuck Swindoll, lo deben conocer ustedes quizás por el programa Visión para Vivir. Bueno, Chuck Swindoll venía de una familia bastante disfuncional y él pudo haber sido muchas cosas, en su biografía lo cuenta. Sin embargo, dice que la vida de su maestro de escuela dominical lo marcó tanto que eso fue lo que lo impulsó, por supuesto el llamado del Señor y todo eso, pero eso fue lo que lo impulsó a dedicarse al ministerio. Dedicarse al ministerio. Entonces sí, vale la pena. Y es una forma también de ayudar en ese proceso y en etapas tan difíciles de nuestros niños y jóvenes a que, en primer lugar, encuentren al Señor. En primer lugar, encuentren al Señor. Pero ¿cómo irán si nadie les dedica tiempo? ¿Cómo irán si nadie les dedica tiempo? Bien, nos ponemos de pie.